Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo video en donde veremos el entorno de Excel y los principales conceptos. Vamos a iniciar abriendo la aplicación de Excel. En el botón de inicio buscamos Excel y damos un clic para que se abra. No está de más mencionar que Excel es la hoja de cálculo desarrollada por Microsoft. Existen otras hojas de cálculo, como por ejemplo las hojas de cálculo de Google Documentos o la que se llama Numbers, que de la empresa Mac, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en Excel. Aunque el uso es muy similar al de otras hojas de cálculo, vamos a ver a detalle. En primer lugar, vamos a ver todo lo que es el área de trabajo. En nuestra pantalla principal está dividida primeramente, aquí tenemos algo que se le conoce barra de acceso rápido con algunos iconos que más se usan, por ejemplo este de guardar. Después tenemos esto que se le llama banda de opciones o pestañas. Esta banda de opciones, cada pestaña tiene un nombre. Por ejemplo, ahorita estamos colocados en la banda de opciones inicio o pestaña inicios. También tenemos la pestaña insertar, la pestaña diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vistas y desarrollo. Si se fijan, cada una de estas pestañas o banda de opciones contiene unas figuritas llamadas iconos. ¿Qué es un icono? Un icono es una figura, un pictograma que representa una acción para nuestra área de trabajo. Por ejemplo, en la letra N, esta figura de la letra N, cuando nosotros la presionamos, nuestro texto se pone en negritas. Este icono de un baldecito, si nosotros le damos clic, vamos a obtener opciones de colores para rellenar nuestras celdas o algún otro elemento que nosotros tengamos en Excel. Entonces, cada uno de estos cuadritos, figuras o pictogramas se llaman iconos. Los iconos están dentro de una pestaña o banda de opciones y a su vez se encuentran agrupados con diferentes nombres. Por ejemplo, de aquí tenemos el grupo de iconos que se llama fuente en la pestaña inicio. ¿Por qué es importante conocer estos términos en un principio? Porque a la hora de que nosotros queramos buscar en internet o seguir una instrucción, que ustedes digan, ¿cómo le hago para hacer esto? Y te va a decir, da clic en la banda de opciones, insertar. Vete al grupo de iconos, vamos a ir a insertar. Vete al grupo de iconos complementos, por ejemplo. Bueno, entonces yo sé que aquí está la pestaña insertar o la banda de opciones, que de aquí a aquí es el grupo de iconos que se llama complementos. Aunque son conceptos muy básicos, es muy importante identificarlos. Entonces tenemos las pestañas o bandas de opciones, los iconos y los grupos de iconos. Un poco hacia abajo en el área de trabajo, por decirlo así, nuestra área de trabajo va desde aquí hasta el final. En nuestra área de trabajo es muy fácil reconocer que estamos en Excel, porque Excel está formado por celdas, a diferencia de otras paqueterías como lo es Word, que el área de trabajo es una hoja blanca como tal. Ahorita lo abrí, lo voy a cerrar. En Excel nosotros trabajamos en celdas. ¿Pero qué es una celda? Cada uno de estos cuadritos que yo estoy marcando se llaman celdas. Y este cuadrito que está remarcado, digamos, en su contorno, en este caso por verde, eso se llama la celda activa. Entonces, por definición, si ustedes buscan en internet, van a encontrar que una celda es la intersección entre una columna y una fila. Dicho esto, asumimos entonces que las columnas están nombradas por letras. Todas estas a las que yo les estoy dando un clic se llaman columnas. Entonces yo tengo la columna A, la columna D, la columna M, la columna C, ¿sale? Esas son columnas. Si yo les digo, márquenme la columna E, todas este conjunto de celdas son la columna E. Yo puedo rellenarlas todas de un color, lo selecciono y le quito el relleno. Y el renglón o fila tiene un nombre de número. Por ejemplo, 9, 14, 11. Aquí viene algo muy importante. Si una celda es la intersección entre una columna y una fila, cada uno de estos cuadritos que nosotros vemos aquí tienen un nombre. ¿Cómo reciben el nombre? Primero diciendo el nombre de la columna y el nombre de la fila.
y cada uno de esos nombres es único, aunque estén alrededor, tienen un nombre diferente. Yo puedo ver aquí fácilmente cómo, si mi celda activa es esta, se me remarca la columna E y la fila 7. Por lo tanto, esta celda recibe el nombre de E7 y esta de aquí de arriba va a recibir el nombre de E6, esta de abajo E8 y así cada una de ellas. Por ejemplo, esta recibiría el nombre de D6. ¿Dónde puedo ver yo si estoy diciendo la verdad o no? En esta parte, en este cuadro, aquí se me va a poner siempre el nombre de la celda. Vean cómo yo voy a elegir, por ejemplo, esta y voy a ampliar para que ustedes vean. Aquí estoy en la columna A, en el renglón 3 y por lo tanto mi celda se llama A3. Este es el principal concepto y el concepto base del que se van a desplegar fórmulas, funciones, rellenos y otras características muy potentes de Excel. Entonces el primer punto a aprender aquí es que una celda recibe un nombre y el nombre está conformado por el nombre de la columna y el renglón donde está. Yo no puedo decir que esta celda se llama 5D, aunque realmente está en el 5 y en el D. Siempre primero se nombra el nombre de la columna. Esto es muy importante porque a la hora en futuras clases, cuando estemos escribiendo una fórmula o una función, si yo pongo 5D más 6D, eso no me va a funcionar porque no hay ninguna columna que se llame 5 y ninguna fila que se llame D. Entonces siempre es primero el nombre de la columna y después el nombre de la fila y entonces esta celda se llama D5. Ahora, así como yo puedo hacer referencia en Excel a una celda, también puedo hacer referencias a un rango de celdas. ¿Y qué es un rango de celdas? Pues un rango de celdas no es más que un conjunto de celdas. Por ejemplo, si yo voy a irme a inscribir a mi hijo a algún lugar y dicen a tocar guitarra y luego dicen el rango de edades es de 5 a 10 años. Eso me da a entender que los de 5, los de 6, los de 7, los de 8, los de 9, los de 10 pueden entrar. Entonces, para no poner esa enumeración decimos de 5 a 10 años. En Excel también podemos hacer referencias a un conjunto de celdas, por ejemplo, a todos estos o a todos estos. Voy a marcar aquí con colores, por ejemplo, este conjunto de celdas o este conjunto de celdas o este conjunto de celdas o este conjunto de celdas. No importa que sean horizontal, vertical, un cuadro, de abajo para arriba, de arriba para abajo, no importa. Yo puedo hacer referencias a esos conjuntos de celdas. Por ejemplo, este conjunto de celdas o este rango de celdas se llama como el nombre de la primera, el nombre de la segunda. Entonces, este rango de celdas se llama A6, la última, C6. De igual forma, me funciona si yo digo C6, A6. Se los voy a comprobar. Si yo pongo, ahorita digamos que esto es tema de otra cosa, si yo pongo A6, C6, vean que me seleccionó estas. Ahora lo voy a hacer al revés. C6, A6. Y vean que las seleccionadas son las mismas. Entonces no importa que yo diga que los niños que acepto son de 5 a 10 años o que diga de 10 a 5 años. El rango es el mismo. Entonces, lo importante aquí es decir de dónde a dónde, que sea la primera y la última. En este caso, esta es la primera y esta es la última. Porque si yo dijera que la D2 es la primera, aquí voy a escribir con letra blanca para que se vea. D2, que esta es de la D2 a la, por ejemplo, esta que es la última, a la D12, entonces yo no estaría haciendo referencia a este rango de celdas. De la D2 a la D12 solamente son estas. Entonces, si yo quiero ir hasta la última, en vez de ser la D12, la última celda es la F12. Entonces, F12. ¿Cómo compruebo si mi rango de celdas es correcto? Voy a agregar un signo de igual al principio y me va a seleccionar las celdas que yo estoy poniendo. Si en vez de ponerle F12 le pongo E12, entonces nada más haría referencias a estas.
Aquí voy a cambiarle a F12. Entonces son todas esas reglas. Todas esas celdas, perdón. Luego entonces vamos a continuar. Este rango de celdas recibe el nombre de H2, dos puntos, H12. El rango de celdas, ustedes ya pudieron observar, tiene una forma específica de escribirse, que es nombre de la primer celda, dos puntos, estos dos puntos que están aquí, perdonen las flechas, dos puntos, y luego el nombre de la última celda. Si se fijan, en todas las ocasiones yo lo escribí de esa manera. Primer celda, dos puntos, última celda. Si yo escribo de la A6 a la C6, aunque yo esté diciendo lo mismo, esto no me lo va a respetar Excel. Entonces, ya hemos aprendido varias cosas, entre ellos que el nombre de una celda es la columna y el renglón, y que el nombre de un rango de celdas es nombre de la primera celda, dos puntos, nombre de la última celda. Estos dos conceptos son muy fundamentales, ahora sí que base, para el desarrollo de todo lo que nosotros vamos a hacer en Excel y para poder explotar el potencial al máximo. Vamos a seguir conociendo nuestra pantalla. Nuestra pantalla de Excel, nuestra pantalla principal, nosotros en la parte inferior izquierda, vamos a concentrarnos ahí, tenemos por default cuando abrimos una hoja que dice hoja 1 y luego aquí a un lado tenemos un signo de más. Este signo de más, si yo le doy clic, me va a crear más hojas. Cuando yo le doy clic, me crea la hoja 2, hoja 3, etcétera. Si se fijan, yo aquí en la hoja 2 y en la hoja 3 le doy clic a cada uno de ellos y pues no me aparece nada porque no he escrito nada. Aquí voy a escribir hoja 2, nada más para diferenciarlos. Hoja 3. Entonces, cuando yo me voy a la hoja 1, aquí está lo que hice, lo de la hoja 2, lo de la hoja 3. El propósito de estas hojas es organizar nuestra información. Ahora sí que mucho ojo con la hoja. Estas hojas pueden tener un nombre. Por ejemplo, si yo soy docente de una escuela y en un solo archivo voy a hacer el concentrado de alumnos, yo puedo tener en cada hoja por separado mis grupos. Voy a poner primero esta hoja. ¿Cómo le edito el nombre? Le doy clic, luego le doy un doble clic, borro como borrar cualquier texto y le doy clic y edito el nombre. Igual si me equivoqué lo puedo modificar. Primero B, primero C. Estas hojas, adicionalmente yo también les puedo poner un colorcito. Le voy a dar clic derecho, color de etiqueta, y ya automáticamente van a tener un color. Digamos que son así como de las cosas que pudiera hacer con las hojas. Ahora, es importante señalar en esta parte que una hoja de Excel no equivale a una hoja imprenta como regularmente nosotros lo hacemos en Word o en PowerPoint, las diapositivas, en otros software de la misma paquetería de Office. Una hoja de Excel es un área de trabajo y de ahí pueden salir muchas hojas impresas, dependiendo de la configuración y del tamaño de las celdas que yo ponga. Entonces, no hay que confundirse que todo lo que yo ponga en la hoja 1 me va a salir en una hoja impresa. No, yo puedo poner hasta, no sé, 100, 200 o X número de hojas impresas en una sola hoja de Excel. En un futuro tema vamos a ver cómo mandar imprimir esto y que nos salga correctamente en el tipo de hoja y tamaño y formato que deseamos, porque luego el principal problema de trabajar con Excel, las personas que no han tomado un curso, que no han tenido la oportunidad de documentarse, es que luego hacen una tabla muy bien hecha, muy bonita, a la hora de mandarla a imprimir, les sale media en una hoja y la otra media en otra hoja. Entonces, ese problema, no se preocupe, cuando ustedes terminen este curso ya no lo van a tener. Entonces, entre los conceptos principales, entonces decimos que tenemos hojas. Esto se le llama hojas porque se dice que Excel es un libro. Nuestro archivo de Excel, Excel lo maneja como si fuera un libro. Si ustedes van a la parte de arriba,
recién abren Excel y van a la parte de arriba, si se fijan le dice libro 1 Excel y lo dice error de activación, eso no lo vean. Libro 1. Este es el nombre del archivo que le da por default, pero digamos que en Excel trabajamos en libros. ¿Qué es un libro? Es un archivo de Excel. Y ese libro contiene hojas, como digamos que usando una analogía de la vida real, de las cosas tangibles, un libro contiene hojas. Pero en este caso, mucho ojo, estas hojas no representan que cuando yo lo vaya a imprimir, cada uno me va a salir una hoja, no. Eso va a depender de la configuración que yo haga. Yo tengo un área de trabajo en Excel de 1.048.576 filas. ¿Qué son las filas? Los renglones. Esto quiere decir que si yo me voy hasta el final, voy a tener 1.000.000 de filas. Este numerito, 101, 107, que voy ahorita, va a llegar hasta 1.048.576 filas. Y las columnas, o sea, estas letras que veo hacia de manera horizontal que dicen A, B, C, yo voy a tener 16.384, pero estas no me voy a dar cuenta si me voy a la última por el número, porque quiero que observen aquí cuando se me termina el abecedario qué pasa. Esta columna se llama Y y luego Z. Ah, pues la segunda se va a llamar A y luego todo el abecedario AB, AC, AD. Cuando lleguemos a la AZ, entonces la siguiente se va a llamar BA, BC, BD. Y cuando lleguemos a la BZ, luego sigue la CA, CB y así. Así van tomando el nombre cada una de las columnas. Ahora, ¿qué tanto yo puedo escribir adentro de una celda? Adentro de una celda yo solamente puedo escribir 255 caracteres. ¿Qué son los caracteres? Cada letra que yo escriba, símbolo, espacio, los espacios también cuentan, se enumeran como uno. Entonces yo puedo escribir 255 caracteres en una sola celda. Digamos que a manera general son los datos que yo puedo introducir en una sola hoja de Excel. Ahora, en otra hoja, si yo me cambio de hoja, vuelvo a tener las 1.048.000 filas por 16.384 columnas por 255 caracteres en cada celda. O sea, es mucho. Por último, tenemos en la parte inferior derecha lo que es el zoom. El zoom es una herramienta muy importante en toda la paquetería de Office, ya que con ella podemos hacer un acercamiento o alejamiento de nuestro documento. ¿Y de qué me sirve eso a mí? Es muy importante conocerla y además saber qué significa. Por ejemplo, yo tengo un documento que lleva unas letritas muy pequeñas que dicen aquí debes colocar cierta cosa, entonces yo pongo esa letrita en tamaño, no sé, chiquito así, bueno, lo voy a poner más chiquito, 5, 4. Luego, yo para ver si escribí algo con error, yo puedo hacer un zoom. Un zoom es acercarme. Vean, yo le estoy dando clic aquí en la esquina inferior, en el signo de más, y estoy viendo lo que dice. Ojo, el hecho que yo en la pantalla nada más vea de la columna A la E y el renglón 6, del 1 al 6, no tiene nada que ver con que a la hora de imprimirse así va a salir, ¿sale? Es solamente en el área de trabajo. Y a la hora de alejar, me puede servir para cuando yo tengo un documento ya armado y quiero ver cómo se ve en mi hoja que yo voy a imprimir, cómo se ve la proporción, la distribución y todo eso, ¿sale? En términos generales, estas son las partes del área de trabajo de la pantalla de Excel. Adicionalmente, también tenemos esta barra a un lado del cuadro de nombres, o sea, de este cuadro en donde se refleja cómo se llama la celda activa o el rango de celdas. A un lado tenemos este cuadro que es el cuadro de funciones o fórmulas o contenido. Todo lo que nosotros escribamos en una celda también se va reflejando en este cuadro. Fíjense, mi nombre es... Todo lo que yo escriba aquí, cuando yo le doy clic a la celda, yo lo puedo editar directamente sobre la celda, dando doble clic y yéndome con el cursor a donde quiero editar, o si quiero, digamos, tener menos problemas con eso, le doy clic a la celda y voy y edito directamente sobre el cuadro. Yo me puedo posicionar ahí y escribir directamente. Aquí nos dice cuál es el contenido real de la celda. ¿Por qué el contenido real? Porque más adelante vamos a hacer algunas
algunas fórmulas y funciones, por ejemplo, 2 más 3, y yo voy a ver aquí en la celda un 5, pero si yo le doy clic, el contenido real de la celda es un igual 2 más 3. Yo hice ahí una pequeña suma. Entonces yo visualizo un 5, pero acá puedo ver que este 5 de dónde salió. Entonces yo puedo tener aquí un 5 y aquí puedo tener otro 5. Y cuando le doy clic veo que este 5 es un valor que se escribió ahí de forma absoluta, por decirlo así, y que este 5 no es un valor que se escribió de forma absoluta, sino que este primer 5 es un valor que se extrajo de una operación, en este caso una operación sencilla que estamos haciendo directa. Una vez que vimos los conceptos bases, pues vamos a ver también cómo guardar este archivo, cómo guardar este y cualquier otro archivo de Office. Ustedes ya saben guardar un archivo de Excel, un archivo de PowerPoint en Excel. Si ustedes ya saben guardar un archivo de Word, un archivo de PowerPoint o de cualquier otra paquetería de Office, en Excel es exactamente lo mismo. Si ustedes pudieron observar esta parte de arriba de la barra de la banda de opciones hacia arriba, es muy similar en cualquier paquetería de Office a lo mismo que el Zoom. Aunque las opciones de las bandas y los nombres son diferentes, son propios en cada una de estas paqueterías, pues el uso y manejo en cuanto a iconos, acciones, pestañas es el mismo. Y también en este caso, en mi versión de Office, en el menú archivos, yo voy a tener las opciones de guardado. Si se fijan, me dice guardar o guardar como, que cuando un archivo es la primera vez que se guarda, no importa que yo dé guardar o guardar como. Voy a dar clic a cualquiera. Me va a decir en dónde lo quieres guardar, en el drive personal, o sea, en la nube o en mi equipo. Yo voy a dar doble clic en equipo para que se me abra esta ventanita que se llama el explorador de archivos. En el explorador de archivos y a la hora de guardar yo un archivo de cualquier tipo de archivo que estemos hablando, hay dos cosas muy importantes a considerar. La primera es, debo de fijarme cómo le pongo a ese archivo. Como recomendación no dejar el nombre que me da, porque si se fijan, aquí me dijo libro 1, y si yo ya tengo libro 1, me va a poner libro 2, libro 3, libro 4. Si yo voy guardándolos con esos nombres, a la hora de que yo busque algo, el problema va a ser a la hora de buscar. Cuando yo busque algo, cuando yo busque mis listas de asistencias, mis listas de calificaciones, mi control de inventarios, depende de dónde se esté usando Excel, yo no los voy a poder identificar. ¿Qué voy a tener que hacer? Estar abriendo de uno por uno para ver qué es lo que contiene. Hagan de cuenta que tienen unos frascos blancos y en uno ponen arroz, en otro frijol, y si no le ponen una etiqueta de qué es y tienen 30 frascos, pues ahí los van a abrir, ahí los van a ver abriendo cada uno de los frascos para ver cuál es el contenido. Entonces hagan en cuenta que aquí le vamos a poner una etiqueta que diga listas de asistencia, por ejemplo. Y la segunda cosa es muy importante, es dónde lo guardé. Voy a tener un segundo problema. Si yo no sé dónde lo puse o si no lo pongo en un lugar especial, no lo voy a encontrar pronto. Entonces muy importante, del lado izquierdo siempre vamos a tener las opciones del explorador, donde quiero guardar mi archivo. Entonces, digamos que yo lo voy a guardar en música. Aquí voy a hacer una carpeta que diga curso de Excel, curso bases de Excel. Y le doy, ahí está la carpeta. Si yo guardo mi archivo, se va a guardar en música, no en la carpeta. Entonces voy a dar doble clic. O sea, música no tiene nada que ver, alrededor lo estoy haciendo ahí. Pero si yo adentro hice una carpeta y ahí lo quiero poner, lista de asistencia primaria for, ahí, no porque la carpeta diga música, no me va a dejar guardarlo. Entonces, ya tengo mis dos elementos, que son nombre del archivo y dónde lo estoy guardando, en música. Guardar. Y quiero que se fijen que ahora, en vez de decir libro 1, en la parte de arriba ya dice lista de asistencia primaria for. Para abrir un archivo de Excel yo puedo hacerlo de varias maneras. La primera es, busco Excel, como lo abrí la primera vez, abro Excel. Una vez que abra Excel, busco mi archivo que voy a abrir. Por lo regular aquí me dicen los más recientes. O yo puedo abrir, si no es el más reciente, si es un archivo ya viejito, me voy a archivo, a abrir, igual como si lo fuera a guardar, me abre el explorador, voy a la carpeta música, busco mi archivo y le doy a abrir. Y ya tengo aquí mi archivo.
Y la forma más fácil que regularmente lo hacemos es nos vamos directo al origen donde lo tenemos guardado, en este caso en la carpeta música. Abro mi carpeta de bases de Excel y aquí está mi archivo. Al darle doble clic, automáticamente se me abre mi hoja de cálculo junto con el archivo. Ya no hice dos pasos, hice uno solo. Existen otras opciones que vamos a ver en otros temas más adelante para que ustedes ya tengan más práctica con esto. Entonces, ahorita nada más de principio quise comentarles esto para que ustedes puedan hacer una pequeña práctica que voy a dejar de este tema. Yo sé que es muy poquito lo que se está viendo, es el primer tema de bases, pero espero que puedan aprender mucho en los siguientes temas. Muchas gracias.